Buenas tardes, hola, Adri, ¿cómo estás? ¿Estás sin volumen? Hola Patri, qué gusto saludarte nuevamente. Igual, Una igual, igual. semana más en lo que hablamos las mujeres. Hoy con un tema muy interesante, en vista de la reciente encuesta que se publicó por, eh, por parte de el Centro de Investigación y Estudios Políticos, el CIEP de la UCR, por lo que tenemos unos invitados especiales. En este momento ya pueden ver en imagen a don Luis Paulino Vargas. Él nos va a estar acompañando. Don Luis Paulino es economista, director del Centro de Investigación de Cultura y Desarrollo, CIED de la UNED. Don Luis Paulino, ¿cómo está? Hola Patri, buenas tardes y Adriana, buenas tardes. Mucho gusto compartir con ustedes. Bien, por dicho, estoy yo bien, gracias. Un placer Bien, tenerlo en el programa, ¿verdad, Patri? claro. Un gran placer tenerlo aquí compartiendo. En unos minutos también se nos va a sumar el periodista experto en política Esteban Mata, quien tiene más de 20 años de experiencia en el área y también es el director del medio digital El Pulso CR. Nos va a estar acompañando en unos minutos porque anda en una gira por el lado de San Carlos, me parece, o San Ramón me dijo, entonces en unos minutos nos estará conectando. Pero si quieres, vamos iniciando por lo menos Claro. con el tema y aprovechando la presencia, ¿verdad? De Luis Paulino aquí en el programa. Para los que nos están viendo en este momento, muchos costarricenses lo han comentado, se ha compartido en diferentes chats esta última encuesta. Hay muchos puntos de vista muy distintos, hay gente que coincide, hay gente que no. Es importante que la gente sepa que esta encuesta se realizó a costarricenses con teléfono celular, lo cual abarca aproximadamente, según el dato, un 97.5% de la población, que se completaron 877 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años entre los días del 3 y el 11 de agosto del 2020, de 9 de la mañana hasta las 20:30 horas, con las entrevistas y utilizando un nivel de confianza del 95%. Se estima un error muestral máximo del más menos 3 puntos porcentuales. Tal vez, don Luis Paulino, para iniciar, para que la gente sepa de qué se trata esta encuesta, el contexto y todo lo que se requiere para hacerla. Bueno, tal vez yo no soy el más indicado para explicar eso porque no soy parte del equipo que la lleva a cabo. Esto es algo que lo están realizando los colegas del CIEP de la Universidad de Costa Rica. Pero bueno, es una práctica ya establecida que este centro de investigación de la Universidad de Costa Rica haga este tipo de sondeos regularmente. Ya tienen una buena experiencia en ese sentido. Tal como usted lo explicó, pues es una encuesta que se realiza por vía telefónica, ya no a teléfonos fijos, como se hacía hace unos años atrás, sino pues a teléfonos celulares que ya son de un uso extendidísimo en Costa Rica. Usted mismo lo dijo ahí, 97% de la población tiene celular, lo cual da una representatividad muy importante en la encuesta. Y bueno, de acuerdo con las técnicas estadísticas conforme a las cuales la encuesta se diseña y se aplica, pues tenemos una encuesta con un margen de error de más o menos 3, lo cual significa que cada dato que veamos de la encuesta podría diferir de la realidad en que ese dato está un 3% o un 3, está 3 puntos por debajo o 3 puntos por encima de lo que realmente podría ser en la realidad. Pero de cualquier manera, pues bien sabemos que bien diseñada técnicamente, conforme a todas las mejores metodologías estadísticas, pues son datos en términos generales muy confiables, ¿verdad? Aparte del CIEP es un centro muy serio en ciencias muy serias y tiene la ventaja
que yo creo que hay que considerar de que está en una universidad pública y eso garantiza mucho más independencia. No es algo que se realiza pagado por alguien en particular, de manera que desde ese punto de vista uno puede confiar en una mucho mayor independencia. No quiero con esto decir que las encuestas que realizan las consultoras privadas no sean confiables, ¿no? De ninguna manera. Pero el hecho de que se haga en la universidad, pues significa un margen de independencia, un plus de independencia adicional, porque no hay nadie pagando que se hagan las cosas, ¿verdad? Sino que es una cuestión que es una institución pública que por su misma naturaleza, como entidad académica dedicada a la ciencia y la educación, pues cultiva la independencia. Por algo en las universidades públicas valoramos tantísimo y defendemos tantísimo la libertad de cátedra, que en el fondo es esa independencia. Don Luis Paulino, esta encuesta, antes de entrar un poquito más en ella, nos dice, bueno, se hace un mapeo del país en proporción, nos presenta podría decirse que también la fugaz, lo que fue la fugaz nivel en que subió la imagen del gobierno, de la administración del presidente cuando recién iniciaba la pandemia. Incluso hay una parte en la encuesta que nos dice que podría tomar números, porque la encuesta se hace creo que entre el 3 y el 11 o el 7 y el 11 de agosto. 3 Si no y me 11 de falla. agosto. Ajá, sí. Entonces, los mismos encuestadores o el comité de la encuesta hace la salvedad de que hay factores en ese momento que pueden determinar que la gente ya no percibe lo que al principio sentía, digamos, los primeros meses, la gente se sintió que las medidas, porque estaban hechas o sea, el país no llegaba ni a los 1.000 personas contaminadas, estábamos en 700 apenas por el coronavirus. Entonces, que tal vez eso fue lo que ayudó a que en ese momento subiera en esos primer mes la imagen del gobierno, pero que ahora, conforme se ha dado todo, pues ha venido la situación agravándose y ya las medidas han hecho que esta situación se vuelva muy difícil y vuelve a caer la imagen del gobierno. Entonces, en todo este contexto, es factible que tampoco haya sido ese fugaz levantamiento del gobierno en vista tal vez a las primeras medidas, o es que falta algo. ¿Qué fue lo que pudo haber hecho una variable según su experiencia? Bueno, la encuesta anterior en abril se realizó, usted lo ha dicho, Patrick, lo adelantó, me parece a mí que acertadamente, se realizó en abril en un momento en que, por un lado, el país estaba aparentemente teniendo mucho éxito en el control de la pandemia, incluso se nos mencionaba a nivel internacional como un ejemplo de éxito y se hablaba de el ejemplar manejo que estaba haciendo la pequeña Costa Rica de la pandemia. Yo recuerdo reportajes de la BBC inglesa elogiando a Costa Rica, elogiando los logros de Costa Rica. Correcto. Y bueno, eso estaba por un lado, estaba impactando por un lado positivamente el hecho de que percibíamos de que sí, que las cosas estaban funcionando bien, que las políticas que se habían aplicado para controlar la pandemia estaban dando los resultados esperados. Por otro lado, existía la expectativa y en eso el error ha sido unánime. Yo creo que nadie se salva de ese error, tampoco los que estamos en las universidades nos salvamos. El error de creer que era una cuestión que iba a durar menos tiempo. O por lo menos los epidemiólogos tal vez no lo dijeron con la suficiente claridad, los expertos, realmente expertos en el tema, en epidemiología, tal vez no lo explicaron. Yo no sé si ellos y ellas, los epidemiólogos, lo tenían claro, pero teníamos la expectativa que esto era una cosa de 3 meses, por decir algo. Y entonces, un poco creo que la imagen popular, el imaginario popular giraba alrededor de estas ideas. Era por un lado, ¡oh, qué maravilla! Estamos manejando la pandemia espectacularmente bien y el mundo entero nos está aplaudiendo. Por otro lado, bueno, esto es 2, 3 meses y ya, salimos de esta carajada. Y todavía no se sentían a plenitud los impactos económicos.
o si se empezaban a sentir los impactos económicos, era un poco esa misma percepción. Ok, en 2 o 3 meses ya hemos salido de eso y volvemos a lo de siempre, a la economía como antes. Pues resulta que no, resulta que ya vamos por agosto, que ya son 5 meses y medio de que esto empezó. La pandemia no se controló, la teníamos controlada y se nos salió de control, ¿verdad? A partir de mayo aproximadamente empezamos a ver que los números comenzaban a subir, en junio se nos dispararon, en julio más o menos se logró contener en julio, en agosto estamos en problemas estamos como teniéndola relativamente contenida en el sentido de que de que los números no se han incrementado, los récords de los números no se han incrementado. Digamos, llegamos a un récord un día de más de 900 casos y ese récord no se ha sobrepasado, afortunadamente. Digamos que el crecimiento exponencial se frenó, pero de ninguna manera podemos decir que la situación está bajo control. Entonces son 5 meses, resulta que la pandemia no la teníamos controlada, que era mentira, estábamos ilusionados y luego se nos fue de las manos. Y 5 meses ya es de llevar chilillo en la parte económica, tanta gente que se quedó sin trabajo, tanta gente que les rebajaron las jornadas laborales, tantos negocios a los que les está yendo mal, sobre todo pienso en las pequeñas empresas, en las microempresas, que les la están viendo muy fea. Ya la impaciencia ha empezado a manifestarse, a acumularse, ¿verdad? El disgusto, la insatisfacción. Y ya a estas alturas, uno se pone y a mí me angustia, me preocupa muchísimo, y me hago la pregunta de si por un lado, o sea, vamos a ver cómo lo puedo plantear, que resulte clarito, que resulte clarita la idea. Yo por un lado comprendo absolutamente que la gente esté harta de la situación económica, esté diciendo nos estamos muriendo de hambre, esto es terrible, no podemos seguir así, eso es comprensible, absolutamente comprensible. Pero por otro lado me pregunto, ¿la gente entiende, estamos entendiendo plenamente la gravedad del desafío que la pandemia nos plantea? Los datos para el día de hoy, vamos a ver si logro recordarlo. Creo que para el día de hoy fueron, no recuerdo cuántos casos se reportaron hoy, creo que fueron más de 600. Sí, ya le digo, fueron 666 casos, 207 por Nexo y 459 por laboratorio. Bueno, 666 casos, pero incluso más importante de eso, son 410 personas hospitalizadas, 128 personas en cuidados intensivos. Y ahora hace un ratito estaba leyendo ahí en la digital, en la Nación Digital, que en estas últimas semanas han muerto, y te lo digo francamente, se me vinieron las lágrimas cuando leí eso. En estas últimas semanas han muerto 16 personas mayores en los hogares de ancianos. Ay, sí. En los hogares de larga estancia. Incluso qué terrible. Yo que vivo aquí en Alajuela, en el hogar acá de Alajuela, en el Santiago, 8 personas mayores. Claro, estamos... Si esto no es una guerra, es lo más parecido a una guerra que hemos visto. O sea, la carga que significa para los hospitales 410 personas internadas por causa de este condenado virus. 128 personas en cuidados intensivos. Es que eso significa una sobrecarga bárbara para los hospitales, tremenda. Y se nos están muriendo los viejitos en los hogares de ancianos, por Dios. O sea, digo yo, o sea, porque por otro lado, digamos, la encuesta da datos muy bonitos, muy satisfactorios, en términos de que la mayoría de la gente dice, sí, hay que tener cuidado, hay que seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, hay que usar la mascarilla, aunque yo a veces veo gente en la calle que andan a mascarilla, pero no andan aquí en la como por aquí. ¿Para qué diablos? Pero bueno, esos datos son positivos, pero por otro lado yo me pregunto, ¿realmente Costa Rica es consciente de la magnitud de lo que tenemos encima, de la clase de desafío que tenemos encima? Es una cosa,
O sea, para decirlo de alguna manera, yo diría que es lo más parecido a una guerra que hemos vivido en los últimos 72 años, para ubicar la última ocasión que vivimos algo así en el año 48, con la guerra civil del año 48. Es lo único que se me ocurre a mí, como decir, para tratar de describir. Y como les digo, Patricia y Adriana, realmente estaremos entendiendo lo que esto significa, ¿verdad? La encuesta misma creo que no lo capta. Y sería bueno, No, es cierto. sería bueno que No. se haga un estudio más a fondo. El mismo CIEP, que ya tiene muchísima experticia en esa materia, podría hacerlo, un estudio más a fondo para medir si realmente estamos entendiendo lo que esto significa, porque yo creo que no lo estamos entendiendo. Como población no lo estamos entendiendo. La magnitud de, para decirlo en los términos populares, la ferretería y los cabos de esa ferretería que tenemos encima en este momento. Y lo vemos también en las redes sociales, cuando se llenan de comentarios de gente que se asusta uno de que esto no está pasando, no es tan grave como es. No, es como increíble. Dicen. No, a mí lo que me llama la atención es que tal vez no sé cómo verlo, si será culpa del propiamente el Ministerio de Salud o qué, pero ahora que mencionan en lo de las muertes y todo, ¿verdad? Por experiencia, por algo que he estado viviendo muy de cerca, con esto del COVID, me di cuenta que el Ministerio de Salud simplemente no visita, no atiende. A veces yo digo, ¿en verdad sabrán la gente que en verdad está contagiada? O sea, si no es porque tal vez hay gente que pueda pagar los medicamentos aparte, porque en la caja solo te dan el acetaminofén, o sea, no te dan nada más. ¿Cómo hace la gente para sobrellevar este virus, verdad? O sea, he visto casos que por eso lo de los ancianos, a mí eso me tiene totalmente, o sea, con el corazón roto, porque tal vez no se les está dando la atención y tal vez no sea que están haciendo un mal trabajo, es que no dan abasto, como dicen mis paulinos, no midieron, no se dieron cuenta de las consecuencias de lo que eso significa y cada vez va creciendo. O sea, yo no le veo a esto todavía un final a corto plazo, ¿verdad? O sea, no lo veo. Yo esto no lo veo que podamos controlarlo de aquí a unos meses. Además, yo creo que nos iríamos todo el año así, hasta diciembre. Sí, ahora, Adriana, de lo que usted dice, hay una cosa que yo creo que tenemos que tener conciencia. Y yo me lo he preguntado muchas veces, porque a veces he leído críticas en esta línea y yo termino preguntando, bueno, críticas, por ejemplo, cuando dices que no estaban preparados para esta situación. Yo digo, ¿y quién estaba preparado? Nadie, absolutamente, en el mundo. Países mucho más ricos que Costa Rica, España, Italia, Inglaterra. El centro financiero del mundo, Nueva York, el centro donde más dinero se mueve en el mundo. Los agarró, como decimos popularmente, atando el lote. Y los hospitales neoyorquinos colapsaron. Sí, colapsaron. Hubo un momento en que colapsaron los hospitales. La ciudad donde más plata se mueve en el mundo, porque literalmente eso es Nueva York, el centro financiero del mundo. Bueno, los hospitales neoyorquinos colapsaron, ¿verdad? Entonces es que nadie estaba preparado para esto, eso es clarísimo. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Sobre la marcha se ha ido viendo cómo manejarlo, se han ido generando nuevas respuestas. Lo que se decía hace 3 meses ya cambió, ahora se dice algo. Ya hace 3 meses nos decían, no es necesaria la mascarilla. Hoy nos dicen, sí, la mascarilla. Y no es que era irresponsabilidad, no es que hace 3 meses decían, no usen la mascarilla, y es que eso era irresponsable. No, es que se creía que no era necesario. Que no era necesario, claro. Luego se llegó a la conclusión de que era necesario y que tenemos que usar la mascarilla. Ha sido ese proceso de aprendizaje para todo el mundo, porque también para la ciencia han sido tantas preguntas que ha sido muy difícil responder y que la ciencia ha ido respondiendo a marchas forzadas, en carrerón, ¿verdad? Sí, bueno, es que tenemos, don Luis Paulino, ya que dice ciencia, tenemos un virus que está mutando cada cierto tiempo.
Hoy, recordemos que cuando empezó en China se hablaba solo de las personas mayores contaminadas y era más grave. Después ya vimos que podía darle también a las personas, digamos que de una edad, a personas adultas. Y cuando llega a Costa Rica, que todavía no se querían suspender lecciones, que los niños todavía no estaban, porque a los niños si acaso les daba muy leve, pero nos topamos con un montón de niños, más de 2.000 De que niños no. creo, que ya tienen el virus. Entonces, cada cierto tiempo es una lección más de lo que va mutando esto, de lo que las medidas tienen que cambiar, y tal vez esto es a lo que va el hecho de que en esta misma encuesta la gente, hasta haya la opinión, haya bajado bastante de que sienten que las medidas son las correctas o no, las que se están Sí, tomando por el ahora desconocimiento mismo. lo que yo les agregaría ahí es que, digamos, otro elemento que creo que hay que tener en cuenta en ese bajón que ha tenido la imagen del gobierno es que realmente la situación económica ha sido muy mal manejada por el gobierno. De verdad, lo digo con toda franqueza, con toda honestidad. Bueno, yo no soy politiquero en absoluto, las cosas que digo, las digo porque las creo más que como académico que como otra cosa. Ha habido muy mal manejo de la situación económica. Pues yo lo ejemplifico con lo siguiente, por ejemplo. Desde el primer momento que la crisis económica empezó a impactar, ya en abril, cuando comenzó a verse el alcance de los impactos económicos que esto estaba teniendo, una de las primeras medidas que debieron haberse puesto en funcionamiento es una cosa que se anunció recientemente, que es el fondo de capital, del fondo de garantías y avales para conceder crédito en condiciones muy favorables, sobre todo a micros y pequeñas empresas afectadas por la crisis, para tratar de garantizar que esas empresas no mueran, porque desgraciadamente la crisis nos está dejando un cementerio de empresas y eso es terrible. De recuperar eso después va a ser muy difícil. Es un tejido productivo que se nos deshilacha, se nos destruye, y reconstruir ese tejido productivo posteriormente va a ser muy difícil. Entonces había que tratar desde el inicio de preservar esas empresas, de crear las condiciones para preservarlas, mantenerlas con vida, para ir más o menos sobrellevando la crisis, sobrellevando la tormenta, y que lograran emerger de la crisis todavía maltrechas, golpeadas, pero con vida. Y para eso, una de las cosas que se necesitaba era el fondo de avales y garantías, que tenía que ser necesariamente en condiciones concesionarias, casi de regalo, tasas de interés muy bajas, periodos de gracia, plazos largos, énfasis en micro y pequeñas empresas, y para garantizarnos en la posible la sobrevivencia de esas micro, pequeñas y medianas empresas. Puchica, se esperaron ahora, agosto, se anunció hace poquito, se anunció en medio de muchas dudas, porque quedaron muchas dudas en el ambiente de qué es lo que se estaba aportando. Claro. Bueno, eso yo lo menciono para tratar de ilustrar que ha habido un mal manejo de la crisis económica y definitivamente la gente lo está resintiendo. Y ni modo, claro que la gente tiene que resentirlo. Muchísima gente sin trabajo, muchísima gente que se les rebajó la jornada laboral, muchísimas microempresas de que están en serios problemas, y es que no desaparecieron ya, ¿verdad? Y eso se refleja en lo que la gente dice. En actualidad, la gente pone como el problema número uno el desempleo, ¿verdad? Por encima de cualquier otro, el desempleo. Creo que es muy ilustrativo de lo que estoy diciendo, y veo que ya está Esteban ahí, ¿verdad? Sí, eso es lo que les iba a decir, ya se pudo conectar Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, hola, un gusto saludarlos. Estoy en San Carlos y tuve un poquito de problemas de señal, pero aquí estamos, más bien apuntados y con ganas de conversar sobre este tema tan delicado, más bien. Bueno, qué dicho. Tal vez, Esteban, para iniciar y que entremos de lleno al tema, ahorita estábamos tocando, bueno, ciertos puntos que encontramos todos, creemos que todos pensamos igual, que ha afectado mucho durante el tiempo de esta pandemia. Y con respecto a la información de esta encuesta, un tema que es así totalmente de cuidado y que la gente, creo que lo reflejó en esta encuesta, fue el desempleo, que es la principal preocupación de los costarricenses en este momento. El desempleo ahorita, considerado por la mayoría de la población, un 27
95%, más o menos, como lo más, lo que está afectando a los costarricenses, y por ende esto genera una cadena, ¿verdad?, de situaciones en familias, en negocios y comercio, ¿verdad? ¿Cómo ves vos esta información? ¿Cuál es tu punto de vista objetivo de lo que hemos venido arrastrando, ¿verdad? Y lo que se da hoy en día. Ese es el tema, ¿verdad? Y en algunos textos de don Luis Paulino, a quien saludo desde acá, y un Hola, gusto Esteban. saludarlos a usted, Adri, a Patrick, claro. Igualmente. El desempleo ha venido siendo un talón de Aquiles, no producto de una pandemia, ¿verdad? O sea, ya era de por sí el principal reto de la administración en el tema de la reactivación económica, Correcto. la generación de empleo. Y claro, ahora la pandemia cae como anillo al dedo para justificar la falta de generación de puestos de trabajo. En este momento, bueno, yo me encuentro generando una asesoría al movimiento cooperativo, y más bien quien ha aprendido más soy yo del mundo cooperativo y de la penetración del cooperativismo, por ejemplo, en la generación de empleo, sobre todo en zonas rurales. Como les decía, ahorita estoy acá en San Carlos y uno anda viendo cooperativas pequeñitas, no esas gigantescas que de pronto generan distorsión en los análisis, sino las pequeñas cooperativas que generan empleo en comunidades donde a la empresa privada no le es potable generar emprendimientos, ¿verdad? De pronto llegan y ponen un Walmart, o llegan los chinos y ponen un mega supermercado y aplastan a los pequeños emprendimientos. Pero los que generan trabajo local, llámese cooperativas o asociaciones de productores, estos pequeños emprendimientos necesitan articulación y oxígeno desde la institucionalidad que está en la meseta central. E incluso pequeños emprendimientos que están en la meseta central y están desconectados de las unidades de producción del Ministerio de Economía, están desconectados del Ministerio de Hacienda, incluso, y tienen graves problemas tributarios con esta coyuntura también, donde aparte de que hay una presión económica terrible, también nos aprietan con un nuevo régimen tributario, con nuevas reglas en un nuevo universo, donde cientos de personas se quedan botadas por la brecha digital que existe, generacional. Entonces, tenemos, de acuerdo con lo que yo leo, un problema de articulación y de encadenamiento productivo, ¿verdad? No puedo negar que el Consejo Nacional de Producción, a través del programa de abastecimiento institucional, el famoso PAI, está generando encadenamientos entre asociaciones productivas, cooperativas y el mercado institucional que provee al sistema carcelario, a los hospitales, a las escuelas, y ahí se arregla un poco, ¿verdad? Pero faltan muchísimas políticas públicas que de verdad incidan en el tejido social, que de verdad articulen el tejido social con las unidades productivas. O sea, los desempleados con los motores de empleo, ¿verdad? Y tenemos un problema de modelo, desgraciadamente. Y es un problema de modelo que se implementó hace apenas 13 años, ya de manera formal, y don Luis Paulino y Patricia estaban ahí cuando vimos la implementación del Tratado de Libre Comercio y la apertura desproporcionada de Costa Rica a mercados internacionales. Los mercados internacionales no son malos per se. Sin embargo, la falta de previsión para proteger el mercado interno, para proteger a los pequeños y medianos productores, para que tengan un mercado justo donde vender, ha generado desempleo. Entonces, de pronto, los pequeños finqueros de la zona de Sarapiquí, que antes vendían y producían yuca, ñampí, ñame, Patricia conoce esa zona perfectamente, han sido desplazados por las megapiñeras, ¿verdad? Que ahora están
incluso envenenando las fuentes de agua de toda la zona atlántica, especialmente en Siquirres y en Sarapiquí. Entonces, el modelo de desarrollo de importaciones y exportaciones que aprobó el país hace 13, 14 años, perdónenme la frase, a veces es mejor hablar así, pero nos está escupiendo la cara, ¿verdad? Nos está escupiendo en la cara, nos está escupiendo desempleo, nos está escupiendo contaminación, nos está escupiendo desigualdad, y esto genera presión social. Si estos ingredientes de presión social los echamos en un modelo donde todo el mundo está completamente pues ahogado en una economía que está colapsada a nivel global, pues el resultado es el que tenemos ahorita, ¿no? O sea, me decía un amigo, ¿y para dónde me voy? Si Panamá es el país más afectado por el COVID, si Estados Unidos cuenta los muertos por centenares de miles, si de los países centroamericanos y América Latina, Costa Rica es el que está mejor, ¿para dónde me voy? No, hay que quedarse acá, pero hay que tratar de articular las soluciones, ¿verdad? Hay que tratar de articular los procesos productivos para que la señora que vende mascarillas pueda tener un distribuidor, la que cose mascarillas pueda tener un distribuidor y penetrar en los supermercados, para que la persona que tiene unos granitos de café le pueda dar valor agregado y venderlo, y dejar de pensar como empleados y empezar a pensar como empresarios. Es parte de los problemas que se están viendo y que creo que pasa por ahí mucho el análisis, ¿no? Ahora, estoy aquí también para escuchar y para aprender de ustedes, ¿no? Y poder discutir esto a profundidad. Muchas gracias, pero ahora que estás tocando este tema de los emprendimientos, pero digamos, en el caso de esta encuesta, yo creo que, me parece que se lo dije a Adri antes del programa, no estoy segura, que esta encuesta lo dejó de lado, porque hablan de desempleo, vos ves que hablan como de, qué sé yo, ahorita están 24%, 550,000 personas más o menos, pero no hablan de las personas como de las que tienen trabajos informales, que son consideradas parte dentro de los emprendedores. Si recordemos que antes de la pandemia, en el último informe que hubo, creo que fue el del INEC, había cerca de 800,000, casi 1,000,000 de personas que se dedican al informal, que no tenían, o sea, que estaban viendo afectadas por las limitaciones que se estaban presentando. Ahora, con esta pandemia, no sabemos cómo está ese número. Correcto, lo hablamos ahora. Y creo que la encuesta la subió probablemente por la información que se quería sacar, pero es algo muy importante. Si estamos midiendo el desempleo, no estamos sumando a esa gente. O sea, los números... Bueno, Patri, si usted se refiere a la encuesta del INEC, la encuesta del INEC sí toma en cuenta a la gente que está en informalidad, incluso estas más recientes. Más bien, lo que se observa es, digamos, hay varias tendencias como gruesas que uno observa en los datos de la encuesta. Una tendencia evidente, que es la que todo el mundo ha mencionado, es el incremento tan fuerte en la parte de personas desempleadas, sobre todo entre las mujeres, pero también muy fuerte entre los hombres. También el incremento muy fuerte en el subempleo, o sea, hay gente que está trabajando una cantidad de horas inferior a lo que querría trabajar, que también es parte de ese problema de que se reduce la jornada y la gente termina trabajando jornadas laborales recortadas y esto aparece como subempleo. Y lo que se observa también es una baja en la informalidad laboral, o sea, la informalidad baja. La cantidad de personas en la informalidad laboral es menos que un año atrás, por ejemplo, incluso bastante menos, una cantidad considerablemente menor. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, hay varias posibles explicaciones. Una de las cosas que podría estar ocurriendo es que gente que estaba en informalidad laboral ante esta situación no le quedó más remedio que quedarse en la casa, literal, quedarse en la casa. O sea, meterse en la casita y digo, bueno, aquí no me queda más remedio que estar en la casa y a ver de dónde consigo para comer. Porque, por otro lado,
otro dato que la encuesta le muestra a uno es que lo que se llama fuerza de trabajo se reduce. O sea, en la terminología técnica de la encuesta, fuerza de trabajo es o las personas que tienen alguna ocupación al momento que se hace la encuesta, están ocupadas en algo y aparecen empleadas, o las personas que no tienen ocupación pero están buscando trabajo y aparecen desempleadas. Entonces, la fuerza de trabajo es la suma de esas dos cosas. Los ocupados, personas ocupadas más personas que están buscando trabajo pero no están en ese momento ocupadas y entonces son desempleadas. Eso es la fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que se ha observado? Que la fuerza de trabajo, como parte de la crisis, la fuerza de trabajo se nos hizo más chiquita. O sea, la cantidad de gente que está o trabajando o buscando trabajo se recortó, se achicó. ¿Qué significa eso? Que hay más gente que se quedó en la casa. O sea, la situación es tal que hay más gente que se quedó en la casa a ver, no sé, a ver de dónde les llega la comida, ¿verdad? Sí, y probablemente eso explica que la informalidad se contrajo. Porque hay gente que se la andaba jugando en la calle, en lo que fuera, ahora no le quedó más remedio que quedarse metido en la casa. Que no es ninguna ganga. Esa gente que se quedó en la casa debe estarla pasando muy mal, muy mal. Y es otra de las facetas de la crisis, otra de las facetas del sufrimiento humano que esta situación nos está trayendo, ¿verdad? Perdón, Esteban, me estoy vacilando. No, muy bien. Más bien, perdón por interrumpirlo, Luis Paulino. A lo que voy es que yo entiendo eso de la lectura de la encuesta, lo que usted está explicando, en función de lo siguiente. Si yo era un vendedor de pajillas o de sombrillas en un semáforo y el gobierno anuncia que va a dar asistencialismo social a través del bono proteger, yo dejo esa informalidad y me vuelvo visible al sistema para que me den el bono. ¿Ve? Entonces, la informalidad baja porque las personas que estaban en el mercado informal se van para la casa a pulsear, como usted bien lo dice, y a pasarla mal. No estoy diciendo que sea una ganga, pero a pulsear ese bono proteger, que de todas formas, o sea, y lo digo de verdad con dolor, yo no le bajo la ventana a nadie que me venda algo en un semáforo porque con costos y pago el peaje por el tema del distanciamiento físico, ¿verdad? Entonces, claro que les cuesta más. De la misma manera, estas personas, imagínense, por ejemplo, los mercados informales, y hablemos con todas las letras. La gente que trabajaba cuidando carros a la salida de las discotecas, de los bares, la gente que trabajaba, incluso prostitutas que están fuera del mercado laboral, ¿verdad? Prostitutos, los chulos de estas personas que las se cerró el mercado, se fue a redes sociales, si acaso. Se han cerrado los bares, se han cerrado las cantinas, la vida nocturna, los casinos. Nos guste o no, es parte de una gran industria turística, de un gran mercado que no vemos porque generalmente en Cartago nos acostamos a las 9:30. Los eventos masivos, los conciertos. Los conciertos. O sea, si hay algo que, por ejemplo, está reventando a Grupo Nación, por poner un ejemplo, es el cierre del Parque Viva. Totalmente de acuerdo. Grupo Nación, ante la caída de suscriptores, apostó a los megaeventos en Parque Viva. Este año, los ingresos, o sea, los resultados financieros de la corporación son negativos y por eso están vendiendo la marca. Y así como se afecta a Grupo Nación, se afecta a Belén con Pedregal, con la Expocasa, se afecta un gran mercado turístico, el mercado de turismo médico del país, que a su vez mueve taxis, que a su vez mueve restaurantes, que a su vez mueve sodas, que a su vez mueve cuidacarros, que a su vez mueve prostitutas y prostitutos. O sea, es que es integral, no podemos dejar de pensar que eso existe. Y no es por hacer énfasis en el tema de la prostitución, es que es parte de una realidad económica. Se dice trabajo Los sexual. Estadios de fútbol. Sí. Sí, los estadios de fútbol. Yo lo pensé, pero no lo dije. Esteban, el término políticamente correcto es trabajo sexual.
Bueno, sí, sí, sí. Pero digamos que no siempre soy políticamente correcto. Y además Sí, No nos importa. entendemos más que, Sí. ¿verdad? O sea, todos los, Bueno, también el las mercado personas gira alrededor de involucradas los pueden estadios, sentirse ¿no? afectadas, ¿verdad? Pueden sentirse, sí. las personas Bueno, involucradas bueno, sí. pueden sentirse molestas por eso, Espero, digámoslo. no, sí, también es cierto. A mí me afecta cuando me dicen que soy muy político. Eh, no, no me diga político, no, mi mamá es una santa. Pero ustedes comprenden y nos comprendemos mejor, ¿no? Eh, Claro. todos los mercados informales alrededor, ¿a dónde van? A poner la mano, Ujú, ¿verdad? Van a correcto. poner la mano para que papá Estado, y ojo, ojo, en este país, y yo respeto mucho y la empresa privada me ha dado muchas cosas, pero no soy tonto y Ujú. no tengo miedo de tratar de decir que no soy tonto. Pero la empresa privada está al margen del rescate tributario, está al margen del rescate financiero, Es que todo es una ¿verdad? cadena, todo es una Todo cadena, está, todo nos hemos todo dado está cuenta. entrelazado. Por ejemplo, yo me muevo en el mercado privado, pero mi esposa trabaja en el ICE. Ujú. Y entonces, si a mi esposa le rebajan un 15% de su salario, va a afectar a este empleado privado. Bueno, o a este, no sé, como le queramos decir, a este pequeño emprendedor o a este microbio en la masa social económica del país. Pero lo que pasa es que cuando se afecta a muchas personas, ya no es un microbio, ya no es una persona, ya no es una unidad, ya Somos viene un muchos, encadenamiento. totalmente. Angelita, la señora que nos cuida a los chiquitos en casa, si a mí me va mal, a ella le va mal. Si a ella le va mal a toda la cadena productiva que le vende servicios a ella. Claro. Estamos en una coyuntura horrible, pero es la Claro. coyuntura que nos tocó. Y lo que necesitamos sobre todo, don Ujú. Luis Paulino, doña Patricia, doña Adriana, es cabeza fría Me sentí para raro cuando me dijo entender doña. eso. Pero necesitamos comprender que hay que producir. Claro. No hay que entrar en las teorías de conspiración, es cierto. O sea, esto no es Soros y Bill Gates tratando de implementarnos chips, por el amor de Dios. Pero esto sí es cierto que tenemos que o prensar a los bancos, que son los que nos apretan desde el inicio, incluyendo a los bancos internacionales que apretan al país, o nos acostumbramos a la idea de que el virus está ahí, de que el bicho está ahí y que hay que producir con o sin el virus. Pero mientras el Estado no se le pare, más bien estamos contrayendo más compromisos con el Fondo Monetario Claro. Internacional. Sí, Ahí claro. estamos pendientes de los préstamos. Entonces, ¿hacia dónde vamos, don Luis Paulino? ¿Ah? Si Bueno, más yo lo bien al que, verdugo que le debo plata le pido más plata. Sí. sí, yo lo que tal vez ahí me señalaría, ¿saben? Que tiene que ver algo con lo que usted dijo al principio, es que una de las, digamos, dentro de lo mucho malo que esta pandemia nos ha traído también algunas cosas que, digamos, en cierto modo son buenas. Y una de esas cosas, en comillas, buenas que nos ha traído, es que ha sacado a la luz muchas cosas que se quería mantenerlas negadas. O sea, cosas que uno sabía, yo las sabía, yo tenía claro que eso estaba ahí y muchas veces traté de decirlo, pero no había forma de que a uno lo escucharan, ¿verdad? Este, pero estaban ahí, las negaban y con la pandemia, voy a usar un término que usó Esteban, la pandemia la escupió en la cara, ¿verdad? Nos la lanzó a la cara. Empezando con lo que vimos en la zona norte, lo que ocurre en las piñeras Sí. de la zona norte, todo eso. En el centro de investigación nuestra, tenemos un centro de investigación que trabaja el tema de las piñeras en los chiles. Nuestra gente hizo denuncias públicas, fue al Ministerio de Trabajo, presentó denuncias en el Ministerio de Trabajo, tratamos de hacerlo ver públicamente con repercusiones limitadas.
viene la cuestión del COVID-19, se explota el problema en las piñeras, y ahora sí, Costa Rica se enteró porque no sabía, por favor, no sabía, ¿cómo no sabía? Se enteró que en las piñeras hay regímenes de explotación cercanos a la esclavitud y que hay tráfico ilegal de personas de un lado al otro de la frontera todos los días. Todos los días, nuestros investigadores lo dijeron, lo hicieron público, había tráfico de personas de un lado al otro de la frontera, traerlas en la mañana para que trabajen en las piñeras y devolverlas en la tarde para sus casas al otro lado de la frontera. Así, ahora venimos a descubrir eso, ¿no? Y ahora venimos a descubrir que en San José y en Alajuela hay cuarterías, sí, y hay barrios pobres donde la gente vive apiñada, donde la gente vive un montón de personas en unos pocos metros cuadrados, ¿verdad? Y claro, ¿cuál distanciamiento social? ¿Cuál prevención del virus? Por supuesto que eso ahí, el virus hace fiesta, y por eso se nos salió de control, dejémonos de varas, por eso se nos salió de control, por eso hemos tenido las cifras que hemos tenido de contagios. Bueno, el COVID-19, dentro de lo terrible de toda esta situación, ha obligado a Costa Rica a tomar conciencia de esta situación. Lo que yo les comentaba a Patricia y a Adriana antes de que Esteban se incorporara, y yo ahora, hace un ratito, leí una información ahí en La Nación Digital, de que en los hogares de personas mayores, en los hogares de ancianos, en las últimas semanas han muerto 19 personas. Y hay no sé cuántas personas mayores contagiadas y personas que trabajan en el hogar contagiadas. 19 fallecimientos y los sentí muy cercanos, porque yo vivo a la abuela, el hogar Santiago Crespo aquí en la abuela, 8 fallecimientos en el hogar Santiago Crespo aquí en la abuela, y bajo condiciones donde son hogares donde no hay condiciones para enfrentar la situación, para aislar a las personas, para tomar las medidas de prevención, hogares en condiciones precarizadas, muy limitadas. Bueno, ahora también está empezando a tirársenos a la cara que tenemos a nuestras personas mayores, si no abandonadas, muy cerca al abandono, ¿verdad? Incluso en estos hogares, en hogares con recursos muy limitados. Bueno, la pandemia nos está trayendo eso, y esto debería servir para que reorientemos para dónde llevamos. Esteban hablaba y yo comparto absolutamente, yo he escrito un montón de cosas sobre eso. El tema de los encadenamientos productivos, del aprovechamiento de nuestros recursos productivos a través del encadenamiento, de la incorporación de valor agregado, de generar sistemas productivos que sean verdaderos tejidos productivos integrados y que eso integre a las regiones periféricas, a las regiones empobrecidas que han sido dejadas de lado por las políticas establecidas. Bueno, eso es importantísimo que lo retomemos, pero es importantísimo que retomemos el hecho de que el modelo de desarrollo que tenemos ha generado exclusión, muchísima exclusión, mucho más de la que se ha querido reconocer, y ahora de ahí el COVID-19 lo agarró, como agarrar un poco de excremento y tirárnoslo en la cara, literalmente así, ¿verdad? Y si no despertamos a esa realidad ahora, entonces ¿cuándo diablos vamos a despertar a esa realidad? Pero don Luis Paulino, en base a eso, don Luis Paulino, entonces podemos decir, porque eso es parte aunque no se han referido muy directamente a la encuesta, pero sí han venido hablando de desempleo desde hace un tiempo, ¿que es culpa de la pandemia esta situación? No, o sea, Esteban ahí lo mencionó cuando él estaba empezando a hablar. Los problemas del empleo de Costa Rica empezaron en el año 2009. Cuando se sintió el impacto de la crisis económica mundial en 2009, los índices de desempleo dieron un salto, se duplicaron prácticamente en cosa de unos meses en el año 2009, a pesar de que el gobierno de Oscar Arias hizo algunas cosas muy malas, otras cosas estuvieron bien, y entre las cosas que estuvo relativamente bien es que logró atenuar el impacto de la crisis. Pero aún así, cuando llegó la crisis, el desempleo dio un salto que prácticamente brincó al doble en aquel año 2009. Y nunca más se recuperó. Nunca más se recuperó. Después de eso,
los índices de desempleo más bajos que llegamos a tener fue en los alrededores del 9%, que en cualquier país del mundo un 9% de desempleo se consideraría una barbaridad, un desastre, y en Costa Rica lo dejaban pasar los gobiernos. Estamos hablando del mismo gobierno Arias, el gobierno Cuchilla, el gobierno Solís, hasta llegar al gobierno Alvarado, lo dejaban pasar como que fuera ver llover, ¿verdad? Y no, o sea, el mínimo 9%, generalmente andaban alrededor del 10%. En los últimos encuestas, antes de que llegara el COVID-19, había saltado a 11, 12%. Los COVID-19 se publicó 12 al 24%. Ya estábamos en una situación de desastre, ahora la catástrofe es total, ¿verdad? Desde el punto de vista de la elección. Pero no empezó ahora, no empezó con el COVID-19. Venía en una situación de gravísimo deterioro de atrás, pero con el COVID-19 se nos terminó de desestrar esa situación. Sí, se salió de las manos. Creo que también eso ha evidenciado mucho que en 2 años de gobierno no ha habido una ruta económica clara, no ha habido una hoja de ruta, por decirlo otra vez, y se hablan plataformas nuevas como la que vemos. Ustedes me perdonan tal vez ahí en mi ignorancia, pero para mí ver que el gobierno anuncie un programa de escucha y sugiere, el nombre es parecido, ¿verdad? Me suena a 2 años y resto de gobierno, ¿cómo vas a decir? Un programa de mandar las sugerencias al buzón. Sí, como un quéjese aquí, literal. Quéjese aquí, o sea, porque eso es un programa que quéjese aquí. Me parece a mí que pues cierto, hay grupos de economistas, hay grupos que quieren hacer propuestas, pero me parece extraño que hable de una plataforma para que sugiera aquí, llene este formulario, entre aquí, ponga aquí, y ya, y las famosas, ¿qué pasó con aquellas? ¿Se acuerdan de las famosas mesas de trabajo con los sectores? Yo no sé qué pasó con eso, solo el anuncio de que existía una mesa para esto, una mesa para otro. Eran 4 ya, Patri. Eran 4, creo. Les diría a ustedes, para ilustrar el punto, les diría a ustedes lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan cuando doña Edna Camacho era la coordinadora del equipo económico? Allá por junio de 2018, allá por junio de 2018, cuando se convocó a la Semana de la Reactivación. Así fue, la Semana de la Reactivación. Y doña Edna era la que estaba a cargo del programa de reactivación, creo que fue junio de 2018, empezando el gobierno de don Carlos Alvarado. Bueno, después doña Edna se nos fue para BID, creo que fue ahora. Todos los que han pasado por algo así van para algún puesto. Y los resultados de la semana de reactivación, ¿a dónde se nos quedaron? Ahí me gustaría terciar un poco, porque el caso de Edna Camacho me parece, además de triste, injusto en la manera en que se ha tratado. Es que esto no es cierto. O sea, Edna Camacho estaba ahí delineando políticas y allanando el camino para un grupo económico de interés específico, ¿verdad? No muy lejano al mismo que defiende Rocío Aguilar, no muy lejano al mismo que defiende el esposo de la fiscal general, que es el abogado del esposo de Edna Camacho, no muy alejado al que defiende Rodolfo Pisa, no muy alejado al que defiende Miguel Ángel Rodríguez, no muy alejado al que defiende Pablo Heriberto Abarca, Pedro Muñoz, María Inés Solís. Horizonte Positivo. Correcto. Entonces, lo que hemos visto, si se me permite el análisis político, claro, es el intento del desplazamiento de un grupo de interés económico por encima de otro, pero ambos de una línea neoliberal a la tica, a nuestra derecha criolla, ¿no? Que trata de mantenerse dentro del marco del Estado social de derecho y el Estado benefactor, porque aquí nadie va a decir en voz alta que quieren privatizar los servicios médicos, aunque lo hagan de facto. Y ahí tenemos operadores políticos también dentro de Liberación Nacional, llámese toda la tendencia toñista, que es una derivación de la arista, y tenemos también operadores en menor escala dentro del Partido Acción Ciudadana.
que son los herederos de Luis Guillermo y los herederos de Mariano, que en paz descanse. Con respeto lo digo. Pero ahí están, con otro proyecto dirigido más bien a desplazar el movimiento cooperativo del tema de la economía social solidaria. Recuerdan la intervención del Infocop y todo este rollo. Todo. Claro. Entonces, son grupos de interés económico, que esto Luis Paulino lo maneja mucho mejor que yo, y si meto las patas me corrige, profesor, pero son grupos que presionan para desplazar a los que ya estaban hegemónicamente. Horizonte Positivo trata de desplazar a la UCAEP. La economía social solidaria, entendida bajo la visión de Luis Guillermo Solís y Gustavo Fernández en el Infocop y Víctor Morales Zapata, tratan de desplazar al movimiento cooperativo. Claro. Y en medio de esas disputas estamos nosotros, los de a pie, dijo un ministro de Comunicación, Mauricio. Sí. Entonces, mientras los de a pie estamos sorteando un desempleo que estaba en 9, luego en 12 en el gobierno de Luis Guillermo, luego se dispara en este gobierno, mientras estamos batallando con eso, los patrones, los dueños y los dueños de medios que construyen realidades se pelean un pastel económico enorme ahí de concesiones de obra pública, de privatización de servicios del Estado, y dejan de lado la generación de nuevos modelos de empleo, de encadenamientos productivos, de reactivación económica. O sea, Edna Camacho podría tener muy buenas intenciones, pero sus acciones reflejaban otra cosa. ¿Quién carajos promovió la amnistía tributaria si no fue Rocío Aguilar? Rocío Aguilar, ¿Por claro. ¿Por qué en este país no se persigue la elusión fiscal? ¿Por qué los grandes capitales que se producen desde cervecería con la explotación del agua, desde, y lo digo con todas las letras, y ellos saben que es así, o sea, es cierto, ellos no evaden el fisco, lo diluyen, porque las reglas se lo permiten. Y lo mismo pasa con los grandes ricos, que son muy buenas gentes algunas personas de estas. Y entonces ahí vemos los grandes concesionarios del Estado, aprovechándose de los grandes negocios del Estado, mientras por detrás tratan de desarmarlos en la Asamblea Legislativa. Y las preocupaciones reales sobre las personas desempleadas, sobre las personas que acuden a servicios cada vez más pauperizados, como los servicios de salud, como la educación pública, que se los lleve la trampa. Y el fenómeno de disputa de poderes internos dentro de los grupos de interés económico también afecta al movimiento cooperativo, también afecta a los sindicatos, que se volvieron defensores de sus intereses y peleadores de sus peleas intestinas por encima de la defensa de la institucionalidad. Es que, ¿qué carajo? ¿Por qué los sindicatos del Poder Judicial no hacen un plantón para detener las pensiones de los magistrados? No, ¿verdad? Porque mientras a ellos no les toquen su régimen de pensiones y los magistrados den la defensa por ellos, entonces ellos lo dejan pasar. Y ahí tenemos carajos como el magistrado Jesús Ramírez, que está a punto de que lo declaren en mérito en la corte y lo siguen eligiendo con un montón de cuestionamientos por nexos de narcotráfico en los 80 y por nexos con redes cuestionadas como los grupos de Celso Gamboa a lo interno del Poder Judicial, y todo el mundo callado. Sí, nadie dice nada. Es una costumbre. Y por dicha ustedes abren estos espacios para que gente que sabe más que uno, como Luis Paulino Vargas, como Patricia Méndez, como Adriana Rose, hablen y generen conciencia social y generen pensamiento crítico. Voy a leer rápidamente, Patri, porque hay varios mensajes en redes. Tenemos a doña Sonia Vargas, que dice: deben abrir todo el comercio y la restricción vehicular menos severa y cuidarnos cada uno de nosotros para evitar la propagación del virus. Franklin Aguilera dice: buenas tardes, saludos. Daniela Cole Ross dice: es muy difícil poder dar una apertura total si no hay control sobre el virus. Como menciona don Luis Paulino,
Al inicio fue un gran trabajo, pero ¿qué pasó en el camino? Es preocupante el desorden que existe entre las autoridades. Doña Sonia Vargas nuevamente, el INEC está haciendo las encuestas por medio de las asociaciones de desarrollo. Pablo Díaz dice, por eso Grupo Nación están pulseando que el tren eléctrico llegue hasta Parque Viva para ver si sacan una tajada. Y Dagoberto Núñez, gracias por el programa. Agradecerles más bien a ellos por ver el programa. Yo sí quisiera decir una cosa sobre, la primera persona hablaba de que hay que abrir el comercio y todo esto. Yo quisiera enfatizar lo siguiente, a mi juicio, puedo estar equivocado, si queremos poner bajo control al COVID-19, tenemos que trabajar muy fuerte en todas las zonas marginalizadas y empobrecidas de las ciudades del Valle Central, porque ahí es donde ha estado el foco principal del contagio, es en los barrios populares, en las barriadas empobrecidas, en las cuarterías, en todo eso. Y no es porque la gente sea irresponsable, dejémonos de historias, es que es muy fácil echarle todos los muertos a los pobres, ¿verdad? Y decir que los pobres son esto y lo, igual que perdón la palabra, las estupideces que yo he escuchado sobre los pueblos indígenas, las barbaridades que la gente dice por ignorancia de las personas indígenas, y yo las conozco y tengo amigos y amigas indígenas y sé la clase de gente, la calidad de gente que son, pero igual la tendencia que como alguien es pobre, entonces le atribuyen los peores vicios y no es cierto, no es cierto, eso es falso. Es que hay que ponerse en los zapatos de la persona que está viviendo la miseria para medio entender lo que eso significa. Y claro, en situaciones de pobreza el contagio se facilita muchísimo. Hay que trabajar fuerte ahí en esos barrios populares y las autoridades, bueno, todos deberíamos trabajar en cuestiones como por ejemplo el transporte público. Hay que ver qué diablos inventamos, porque sí, algo como el transporte público es potencialmente fuente de contagio y no basta la mascarilla. Sí, hay que usar la mascarilla, todo el mundo con mascarilla, por supuesto que sí, pero no basta. Y sobre todo pensemos que en época de lluvia, las aglomeraciones de la gente, las paradas llenas de personas, los buses cerrados, ese tipo de cosas tenemos que trabajarla muy serio. Y ahí es donde yo quisiera escuchar a los empresarios que se creen la doña toda, la divina torta, que el mundo gira alrededor de la UCAEP y de esa. Ellos creen, efectivamente, parece que están convencidos de que Costa Rica respira gracias a ellos, ¿verdad? Y el mundo gira alrededor de ellos. Pero yo, entonces, ya que son tan carga, yo quisiera escucharlos proponiendo y comprometiéndose que van a colaborar para que trabajemos en las barriadas pobres, para que generemos, habrá que inventar cosas. El COVID-19 nos exige ser muy imaginativos y muy creativos. Bueno, vamos a tener que inventar cosas. ¿Cómo le llegamos a los barrios populares? ¿De qué manera ayudamos a la gente para facilitar que se prevenga que el contagio, que se disminuya al mínimo? ¿Cómo trabajamos con el transporte público? ¿Cómo trabajamos con aquellas cuestiones como el transporte público? Ahorita no se me ocurre qué otra cosa mencionar como ejemplo, donde el contagio es potencialmente más fácil. Si queremos entonces realmente abrir la economía, como dijo la señora, el primer comentario que leyeron, Doña Sonia. Doña Sonia, queremos esa apertura, bueno, tenemos que trabajar estos asuntos. Tenemos que trabajarlo y trabajarlo en serio, porque si no vamos a tener los hospitales totalmente colapsados, no va a haber forma de que los hospitales lo aguanten, vamos a tener muchos muertos. Y eso, y cuando digo los hospitales colapsados, no es que uno quiere meter miedo, porque a veces hay gente que me ha tocado muchas veces que yo digo eso, me digo, ya viene usted con la campaña del miedo para asustar, pero perdón, si es lo que ha vivido España, lo que ha vivido España, o sea, países mucho más ricos que Costa Rica, lo han vivido. ¿Qué nos hace creer que Costa Rica no podría vivir? Y no estamos tan lejos de eso. O sea, tener ya 410 personas hospitalizadas, 128 personas en cuidados intensivos, ya eso significa ponerle una carga al sistema hospitalario terrible. Eso no hay
no hay accidente de tránsito, no hay huracán, no hay terremoto que nunca haya ni remotamente generado algo parecido a eso. Nada. Y es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿queremos abrir la economía? Bueno, pongámonos las pilas, veamos a ver cómo diablos controlamos la pandemia, el contagio, en los focos principales donde eso se está dando. Y tengamos claro, esto está muy vinculado a la pobreza, a la marginalidad, a la exclusión, muy vinculado. Aquí se nos sacó a la cara, nos salió la jarana a la cara para que cobremos conciencia que nuestra sociedad es una sociedad excluyente y que eso está posibilitando que la pandemia se agrave. Sí, claro. Es que es doloroso escuchar a don Luis Paulino y entender que esa es la realidad de las cosas, ¿no? Y es más doloroso entender que, a ver, esto, de todo lo que uno ve, de todo lo que uno lee y oye, no hay por dónde. O sea, hay que escoger entre dos males. De nada sirve la educación, de nada sirven las campañas de comunicación y de información si la gente está obligada a vivir en sus circunstancias. Las circunstancias actuales, esta desigualdad que apunta don Luis Paulino, nos empujan a esa parada de buses atestada de gente. Nos empujan a ir a emergencias. O sea, yo no voy a emergencias del Seguro Social. No porque sea clasista, carajillo iba hasta solo. Pero cada vez hay más gente. Y voy a ir a emergencias del Seguro Social a enfermarme de otras cosas. Entre ellas Sí. COVID. Sí, sí. Pero yo tal vez puedo hacer un esfuerzo y o me aguanto en la casa, no me automedico, busco una consulta privada o no salgo a trabajar cuando está lloviendo o no salgo a trabajar si no puedo sacar el carro, pero no me monto en un bus. Pero puedo, desgraciadamente mucha gente no puede. Okay. Las personas que trabajan conmigo, yo trato de evitar hasta donde puedo de que se monten en un bus, porque la voy a perder. ¿Qué hago? Yo soy el chofer de las personas que trabajan conmigo. ¿Por qué? Porque prefiero protegerlos. ¿Todos podemos hacer eso? No todos. Y entonces, díganle a la señora que si se reactiva el comercio, indudablemente va a haber más casos. Y si hay más casos, va a haber más muertos y va a haber más presión en los hospitales. Sucedió en España, sucedió en Italia, sucedió en Francia, sucedió en Estados Unidos, sucede en Brasil. Esto es que nos cuesta tanto y es tan imposible en esta sociedad que un estado pequeñito como Costa Rica le ordene o negocie una tregua con los acreedores internacionales en vista de la pandemia y que el Ministerio de Hacienda, ahora sí hablemos de amnistías. Ahora sí hablemos, a mí me persigue Hacienda, no me puedo pasar una semana porque me persigue Hacienda igual que a muchos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo el Estado necesita mantenerse activo y trabajando. Y no podemos desfinanciar al Estado. Pero, ¿cuál era la preocupación y el desvelo del exministro Rodrigo Chávez? Pagarle al BID, pagarle al FMI. Vaya, pídale plata prestada a Otón Solís. Claro, ¿verdad? O sea, nos tienen agarrados. Y no voy a ser machista diciendo que de las pelotas, nos tienen agarrados del cogote. Y mientras el Estado nos dice, cuídese, quédese en casa, la realidad de la presión económica nos dice, vaya, agarre el bus de las 9 porque ahora pasa a las 9:30 porque solo hay uno. Sí. Y móntese en ese bus porque si no llega a trabajar y si venden menos, come menos. Pues díganle a la señora que muchas gracias por el consejo, pero la cosa no es tan fácil.
O sea, Correcto. reactivemos la economía, se nos disparan los casos. Oiga, ya hasta el hospital Chapuy está siendo habilitado para atender COVID. Claro. O sea, No, es los cierto. hospitales psiquiátricos están siendo habilitados para atender personas con COVID. Hoy hablaba con la mamá de una médica del Chacón Paut, que es vecina de casa, y me decía, ahí tenemos a Amanda trabajando en el hospital como psiquiatra, pero ahí se están proliferando los casos en el hospital porque están metiendo personas infectadas. Y es una rifa, es el 1% de mortalidad, pero podría ser vos, podría ser vos, podría ser vos, podría ser yo. Es una rifa horrible, pero es la rifa que nos tocó vivir. Y si el modelo económico Lo sé. no nos afloja del cogote, la realidad nos empuja a toparnos de frente con el virus. Y eso es tan oscuro como la cabina de este carro. Agarró la noche. Y así de Me real, agarró la así de noche real. conversando Sí, con ya. ustedes. Bueno, Voy a buscar luz. Es que el teléfono se me estaba... no, más bien agradecerles mucho porque nos hemos extendido un poco, pero ha sido muy interesante. Pero no quiero perder la oportunidad, Luis Paulino. Hay que reírse un poco para no llorar. Sí, don Luis Paulino, no quiero perder la oportunidad de que nos comente tal vez un poco. Usted es parte del grupo de economistas pluralistas, ¿verdad? ¿Me equivoco? ¿Es el nombre correcto? El grupo se llama Economía Pluralista y de alguna manera yo soy el que lo muevo, yo soy el que lo formé, el que invité gente a integrarse y el que me echo al hombro redactar las cosas. Luego todos los compañeros y las compañeras leen y aportan, pero bueno, no importa. Lo bonito de la cosa es que el grupo existe, que estamos 25 economistas ahí y que estamos compartiendo algunas ideas básicas importantes que el grupo... Hay diversidad de posiciones, no es que todo el mundo opina igual, hay sus diferencias, tenemos discusiones muy ricas dentro del grupo, tenemos nuestro chat y ese chat siempre está reverberando de debates entre el grupo, pero que dicha que estamos ahí, que es una manera, o sea, el grupo, yo incluso el nombre Economía Pluralista tiene la intención de llamar la atención que no es cierto que exista una única corriente en economía, que no es cierto que exista solamente esos economistas que Canal 7 y La Nación pueden hablar, que también hay otras líneas en economía y que nosotros queremos rescatar eso, reivindicarlo y darle relevancia, ¿verdad? De ahí el nombre del grupo y desde ahí el esfuerzo de propuesta que hemos tratado de formular. Hoy distribuimos un documento que se estuvo trabajando estos días. Es un documento de reacción a la convocatoria esta de Costa Rica Dialoga, Propone y no me acuerdo qué. Pucha, algo así. Costa Rica escucha, dialoga y propone. De reacción a esta convocatoria, nosotros decidimos que íbamos a responder a la convocatoria y ahí surge este documento. La diferencia es que la convocatoria diferenció 3 apartados. Por un lado pusieron finanzas y FMI, luego reactivación, luego empleo. Nosotros les dijimos, vean, poner esas 3 cosas por aparte es un disparate. Imposible. No pueden ir por aparte, tienen que estar juntas. Entonces, el documento que presentamos el día de hoy, que es bastante largo, son como 13, 14 páginas, ese documento integra todo esto. Intenta hacer una propuesta integral, pero créanme si les digo que hoy mandamos un documento, lo mandamos a las autoridades correspondientes y lo empezamos a difundir. Y ya en la tarde estaba yo pensando que se habían empezado por fuera algunas cosas importantes. En la tarde, por comentarios que recibí y otras cosas, y puchica, se nos quedó esto por fuera. Pero hey, ni modo, esto es así. Es tan complejo que siempre va a quedar algo por fuera. Pero el esfuerzo está ahí y yo personalmente me siento muy satisfecho de que hayamos podido pues, aportar algo en esa línea. Tal vez, Patri, ya para ir cerrando, terminando, pero nos hemos pasado bastante el tiempo. No sé qué te parece una última intervención de tanto don Paulino como de Esteban, unos 3 minutos donde nos den sus apreciaciones personales, por así decirlo, sobre la encuesta, el rumbo del país,
la percepción de lo que está haciendo el gobierno, lo que falta. No sé, ¿algo más que quieras agregar, Patri? No, me parece excelente. De hecho, estaba pensando que tal vez como una pequeña análisis, si se puede decir, de, como dijo Adriana, la percepción de esta encuesta que podamos escuchar de cada uno, pues ya para cerrar el programa. Don Luis Paulino, tal vez. Bueno, Esteban, ¿vos? Que yo he hablado más que Esteban, así que dale la palabra. ¿Me escuchas, Esteban? Bueno, no hay problema, don Luis Paulino, para nada. Más bien, estoy con muchas ganas de leer ese documento. Ahorita Sí, te lo paso, don no Luis sé si me Paulino me lo escuchan pasó. a mí. Sí, sí, te escuchamos Perfecto. bien. Bueno, yo creo que la encuesta, como toda encuesta, es una fotografía del momento. No sé, y como toda encuesta es un termómetro, es un muestreo, ¿verdad? De una realidad que incluso podría ser peor. Y parto de esta premisa. El mismo Luis Paulino Vargas lo apuntó ahora. Todas las acciones que se tomaron para enfrentar el COVID descubrieron otras situaciones sociales que estaban ahí latentes o que estaban a nuestra vista, pero que no determinábamos. Las cuarterías, la esclavitud laboral en las piñeras, la esclavitud económica, financiera, que se puso en relevancia con la ley contra la usura, que coyunturalmente coincidió con esta situación del COVID. Realmente, y siempre ha habido encuestas, ¿verdad? O sea, pero esta realidad tan grosera que estamos viviendo tiene que servirnos como acicate, como generador, como motor de cambios sociales. O sea, si ustedes supieran lo que yo celebré, la aprobación de la ley contra la usura, aunque sé que ahora están utilizando mecanismos de presión para tratar de justificar el robo y la esclavitud financiera. O sea, si supiéramos en realidad que nuestra xenofobia es tirarnos tierra a nosotros mismos, que los caficultores están asustadísimos porque no tienen cogedores de café, que el modelo económico agrícola está peligrando y entonces el repunte de instituciones como el CNP, a partir del PAI, a partir del fortalecimiento de la FANAL, nos demuestran que este país tiene una institucionalidad sólida que todavía nos puede dar mucho. Ahí está la seguridad social, ahí están las escuelas, ahí están la institucionalidad respondiendo. Que en un país de libertad total en su mercado, o de neoliberalismo o liberalismo salvaje, no va a poder encontrar esos refugios. O sea, este es un llamado. La economía no se puede solamente soltar y sálvese quien pueda. Es una posición vergonzosa, la de quienes defienden una apertura por la apertura, la de quienes defienden la economía solo como un balance de números entre azules y rojos. O sea, necesitamos comprender que parte del acuerdo social, del Estado Social de Derecho, pasa por los principios de solidaridad. Es que si yo no soy solidario con la gente que trabaja conmigo, de los empleados se mueren, los votantes se mueren, los consumidores se mueren. Y creo que esto sí es un llamado a fortalecer la institucionalidad necesaria para operar en un país con un contrato social como el que desarrolló Costa Rica desde la segunda mitad del siglo XX. O sea, más bien es una oportunidad para rescatar nuestra seguridad social. O dígame cuántas salas de la clínica bíblica están habilitadas para la seguridad social, ¿verdad? Dígame cuántos programas
de la Unión de Cámaras están diseñados para generar subsidios económicos a sus empleados. Aparte de evitar la corrida de intereses, dígame cuántos intereses se han bajado en la banca privada a partir de la pandemia. Es que estamos jodidos si solo pensamos en la generación de riqueza y en la acumulación. Y no es un discurso comunista, es un discurso que pasa por comprender que si se me muere la gente, se me muere el mercado. Ujú. Y entonces llegamos a un punto donde por favor, señoras, señores diputados, señores del gobierno, señores de los medios de comunicación, me hace tanta gracia, y es una gracia triste, ver el hashtag en los noticieros, quédate en casa, pero al mismo tiempo las noticias se quejan porque la reactivación económica no se produce como UCAEP quiere. Carajo, es que estamos locos, ¿o qué? O queremos salvar a la gente o queremos salvar a la economía. Hay que buscar el balance, y ahí hace falta articulación entre el poder ejecutivo, ya con esto termino, y todas las voces. Bien lo dice don Luis Paulino. O sea, ni todos los abogados de este país son Juan Diego Castro, ni todos los economistas de este país son Eli Feinsay o este otro venezolano charlatán que saca papelitos. Carajo, no. Daniel, Hay gente muy preparada, hay gente muy buena. Daniel Suchar. Hay gente muy educada, muy preparada, muy inteligente, muy profunda, a la que hay que ponerle el micrófono, a la que hay que escuchar. Y hay decisiones en las que hay que soltar. Y hay situaciones en las que hay que perder. Porque ¿qué va a ganar la MUCAP con quitarme mi casa y ponerla a la venta y venderla a la tercera parte? Y ¿qué país estamos construyendo? ¿Qué país estamos construyendo? ¿Y cómo es que disparamos hacia todos lados y nos seguimos creyendo la divina papa envuelta en huevo? Estamos en problemas serios. Y hay que reconocerlo. El primer paso para que un alcohólico o un enfermo se recupere es aceptar el problema. Más bien, muchas gracias y perdón por extenderme tanto. Gracias, muy bien. Don Luis Paulino. Sí, a riesgo de redundar un poco en lo que ha dicho Esteban, yo quisiera resaltar lo siguiente, y que lo conversé con ustedes, yo creo que antes de que Esteban se hubiera incorporado. Yo les decía que estamos en una situación realmente excepcional, de proporciones excepcionales, lo más parecido a una guerra que Costa Rica ha vivido en los últimos años, que yo no sé si la gente está logrando entender la magnitud de lo que tenemos enfrente, ¿verdad? A mí me parece que no se está logrando entender. Y en ese sentido, pues yo creo que todos y todas queremos que la economía se recupere, que se recuperen los empleos. Por supuesto que sí, yo primero que nadie lo deseo. Pero yo creo que también tenemos que entender que si no logramos resolver la parte sanitaria, no vamos a poder resolver este problema económico. Que esto no es, porque es muy frecuente la frase, es que hay que establecer un balance entre economía y salud. Yo creo que eso es un error. No es establecer un balance entre economía y salud. Es que si ustedes se ponen a pensar en la imagen del balance, van a imaginar una balanza y en este platillo está la economía y en este platillo está la salud y los dos quedan equilibrados, ¿verdad? No, no funciona así. Usted tiene que ganar primero la batalla de la salud para entonces poder ganar la batalla de la economía. Si usted no gana la batalla de la salud, va a ser dificilísimo ganar la batalla de la economía. Y eso me parece que no se está entendiendo. Por eso yo enfatizaba antes, nos interesa lo que la señora doña Sonia nos proponía, que abramos el comercio, decía ella, que se quite la restricción vehicular. Yo les decía, vea, si realmente queremos eso, trabajemos fuerte y duro en los focos fundamentales de contagio, que es fuerte y duro con las situaciones de pobreza, de marginalidad y de exclusión. Y eso significa dialogar, significa ceder, significa colaborar, significa solidarizarse
y para solidarizarse tiene que solidarizarse quienes puedan dar. Yo me incluyo entre los que puedan dar. Yo soy un profesor universitario, soy catedrático de un centro de investigación en una universidad pública, tengo un buen salario, no me puedo quejar en absoluto, soy un privilegiado. Si tengo que dar, yo doy. No me lo tienen que pedir, yo lo ofrezco. Cóbrenmelo. Pero al mismo tiempo digo, hay gente que es infinitamente más rica que lo que puedo ser yo. Si mi salario es un buen salario, hay gente que recibe muchísimo más por docenas y hasta por centenas de veces lo que yo recibo. Esa gente tiene que dar. Todo Costa Rica tiene que dar, empezando por los más ricos entre los ricos, que son esos de los que estoy hablando. Y de ahí para abajo, y los catedráticos universitarios, y los magistrados de la corte, y siga usted. Todos tenemos que dar, todos tenemos que dar. Ese ejercicio de solidaridad es fundamental para que derrotemos al virus y entonces podamos triunfar también en el campo económico. Si creemos que podemos abrir la economía y que no, estamos equivocados. No se va a poder, el virus no nos lo va a permitir. No lo va, al menos hasta que no haya una vacuna y todo el mundo esté vacunado, no nos lo va a permitir, ¿verdad? Eso es cierto. Y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, tenemos que ganar la guerra sanitaria para ganar la guerra económica. Si descuidamos la guerra sanitaria, si nos dejamos derrotar en la parte sanitaria, la parte económica se nos va a complicar mucho más. Y nadie quiere eso, nadie lo quiere, yo menos que nadie. Pero hay que tener claro que las cosas, o sea, porque aquí tampoco es asunto de que podamos elegir, es que aquí no estamos eligiendo si el helado es de coco o el helado de chocolate, no podemos elegir. La realidad se nos plantó al frente cruda, sin ninguna piedad, nada ganamos con negarlo, está ahí. Tenemos que enfrentarlo tal cual, desnuda, no es una enfermedad que tenga, no es una realidad que tenga compadecimiento de nadie, no tiene piedad, no es piadosa de ninguna manera. Tenemos que admitir que es una realidad cruda y dura y muy penosa y como tal hay que enfrentarla. Y eso significa que primero que nada tenemos que triunfar en la parte sanitaria para poder avanzar airosos y sobrepasos en la parte económica. Y con eso termino. Muchas gracias. Y por la oportunidad y complacidísimo de compartir con Adriana, con Patri y con Esteban. Y pues buenas noches. Excelente. No, más bien agradecerles a ustedes, sinceramente. Ha sido un programa muy enriquecedor porque hay cosas que también uno, pues, aprender de expertos como ustedes. También se nos hizo pequeño porque daba como para más. Pero, de verdad, sinceramente, muchas gracias a don Luis Paulino por tomarse su tiempo y explicarnos varios factores de la ruta económica. Esteban, por tu análisis también y tus aportes, principalmente por este viaje que andabas ahí en San Carlos. Y Adri, no sé, ¿quieres despedirte? Sí, no, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, don Luis Paulino. Esteban, en verdad que creo que la gente ha quedado muy satisfecha de escucharlos a ustedes dos. Lástima, como dice Patri, teníamos un montón de puntos más, pero se nos fue el tiempo. Tal vez podamos repetirlo nuevamente. Que quede pendiente otro programa porque todavía falta mucho por hablar y muchos temas que abarcar. Pero, no, y muchas gracias a la gente que se conectó, que estuvieron con nosotros hoy, ¿no? Que hablamos las mujeres, y los esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde nuevamente con otro tema más para discutir sobre la mesa. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Y buenas noches. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta luego.